Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Para mí, como para algunos, sería más fácil dar mi sermoncito y ya, para que se vayan contentos. Yo quiero que se vayan contentos, pero que sepan lo que tenemos que hacer. Vuelvo a repetir, si alguno dice, yo ya mejor me voy a cambiar de congregación, adelante, no hay problema. Aún los que son miembros, no hay ningún problema. Acuérdense que ustedes no son mis almas, ¿o sí? Ustedes no son mi iglesia. Ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes son las almas del Señor. Porque he oído a pastores que dicen, es que mi iglesia. Y yo les digo, ¿y cuándo te crucificaron? No, pero le digo, son la iglesia del Señor. Tú y yo solamente somos servidores. Pero ahora hoy soy el tal y tal y tal. Aquí está mi tarjeta. No somos más que servidores de Dios. ¿Sabía eso? Y de una vez quiero recalcar, yo no soy el jefe aquí. No soy el mandamás. Soy un servidor de ustedes en las cosas espirituales. Claro, si alguno me dice, pastor, ¿no me quiere dar una limpiadita a mis zapatos? Venga, yo se lo doy. Hasta eso estoy listo a hacer. ¿Qué podríamos decir en los últimos tiempos? Cuando ya estamos viendo a la naturaleza manifestarse de muchas maneras. En febrero, lloviendo terriblemente. Causando desastres y tragedias en algunos lugares con muertos. Ese ambiente climático descompuesto, la descomposición en la sociedad en que vivimos, con nuevas leyes, y a donde a veces los gobernantes le dicen, Dios, aquí tú no tienes parte, aquí somos la autoridad, y vamos a dictar leyes. Eso de la Biblia, esos son libros sagrados de cada religión, como el Corán y tantos otros. Hay una ley por el cual el ser humano un día va a ser juzgado, y es conforme a esto, no por cualquier libro de religión. Esto fue escrito por hombres, dice la Biblia, pero fueron los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Si usted lee la Biblia, hay más de 40 autores en diferentes épocas, en diferentes lugares, de diferentes estratos sociales. Hay pescadores, hay publicanos, hay estadistas que escribieron esto. Pero no fue de su intelecto, fueron inspirados, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron esto. Y si usted analiza esto, hay un solo pensamiento, el pensamiento de Dios. Así que estamos viviendo los últimos días. Yo no sé cuántos hicieron caso omiso de ir allá a orar el viernes pasado. No perdemos el tiempo. Son días en que nosotros vamos a estar hablando sobre eso. Por primera vez el viernes pasado tuvimos la cadena de oración desde las 6 de la mañana hasta casi las 9 de la noche. Y muchos de ustedes que son creyentes o hicieron caso omiso o no les importó. ¿A qué voy?
Hay una gran bendición en la oración corporativa. Dios puede, no que no oiga individualmente a alguna persona, pero cuando la iglesia se junta, hay milagros y maravillas. Yo bendigo a Dios por nuestros jóvenes. ¿Por qué? Por buscar al Señor. Son cosas muy importantes. Esto que ustedes ven aquí, que mandamos hacer, no es solamente como una manera de adornar esto. El Señor en el Antiguo Testamento le dijo a los del pueblo de Israel que ellos escribieran la palabra para que sus hijos lo vieran. Cuando yo conocí al Señor, yo veía cómo vendían los versículos adornados o de una manera. Uno veía la palabra de Dios y se le quedaba ahí. Creo que sería bueno volver a esos tiempos. Son días en que la iglesia, y estoy estrictamente dirigiéndome a los que yo son miembros del grupo, en que debemos buscar al Señor. Vamos a hablar sobre eso. San Lucas 18, los primeros 8 versículos. Habla de la parábola que es un hecho que sucede, como la siembra, como la higuera. Son ilustraciones que nos hablan de hechos verdaderos, de hechos importantes. Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, también les refirió Jesús una parábola. ¿Sobre la qué? La necesidad de orar cada viernes primero de mes. ¿Sí? O los viernes a las 6 de la tarde. ¿Cada cuándo? Siempre, siempre, siempre. Fíjense lo que dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora Dios no se cansa, no pierde la paciencia. Pero Él dice, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuándo? Dice que es una continua oración, día y noche, ¿verdad? ¿Y acaso Dios no hará justicia a esos escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es de lo que estamos hablando de los últimos días. Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Con tantas cosas que aún algunas autoridades están permitiendo y haciendo, Satanás está trabajando, como dije, horas extras. Pero la iglesia, los escogidos de Dios, son los que pueden detener muchas cosas. ¿Me explico? Solo la iglesia puede detener muchas cosas. Ni los tanques, ni los misiles, ni ningún ejército podrá detener todo lo que el diablo está lanzando contra la humanidad. Sabe que su hora está llegando y él no quiere perder tiempo y aún se mete a las iglesias. El tema que hoy hablamos es la necesidad de orar siempre y podríamos, si lo queremos, y no desmayar.
Porque una vez le decía, ¿por qué no se viene a la oración? No, yo ya he orado toda mi vida, ya. Dice que debemos tener la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nunca oraremos tanto. Hay cosas que son necesarias. Para que usted viva, ¿qué necesita? Comida, bebida. La ropa es más que la comida, menos que la comida. Pero hay un asunto que si no lo tuviéramos por la gracia de Dios, ¿qué es el oxígeno? ¿Qué nos pasaría? Por eso usted verá personas que están encamadas y que están con oxígeno constante. Ya no tienen la oportunidad. Usted y yo, ¿cuánto nos cuesta el oxígeno? Es la gracia de Dios. Hay cosas muy necesarias y la oración, escúchame bien, pueblo de Dios, necesitamos tener una vida de oración. Ay, pero es que yo a veces ya no sé ni qué decirle a Dios. La oración no es una sarta de palabras. Hoy una vez me dijo, oiga, yo quiero que me dé una oración para orar y orar. Yo me acuerdo hace rato cuando mi abuela, Justa Osorio, así se llamaba, brava. Justa Osorio, como dije hace un momento, al no conocer a Dios, el hombre tiene hambre, y por eso tiene sus religiones, cualquiera que sea. Mi abuela, ella trabajaba en un mercado, tenía un puesto. Pero ella no conoció a Dios como lo conozco yo ahora y varios de mi familia. Ella lo que le enseñaron de pequeña a rezar. ¿Sabe lo que hacía en su hambre mi abuela? Iba caminando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santa María, Madre de Dios, y a veces le decían, doña Justita, ¿cómo está? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Porque iba metida en Dios, a su manera. No necesitamos estar como el viernes pasado aquí, es muy importante que nos reunamos. Pero dícele al Señor Jesucristo cuando ores, métete en tu recámara. Métete en el closet y ora a tu Padre, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cristianos, escúcheme bien, y cristianas, si usted no tiene una vida de oración, porque es que no tengo tiempo, es que usted va a tener muchas necesidades y muchos problemas. Los problemas de muchos cristianos y cristianas es un problema de la falta de oración. Como usted es pastor, pues ese es su oficio, ese es su trabajo, esa es su chamba, como alguien dijo. No es mi chamba. Es mi necesidad de buscar a Dios. Yo no puedo decirle, mira, ora esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, como antes, y vamos de cuenca en cuenca, de paso a paso. Ahora sí ya. No, dijo el Señor Jesucristo que ahora somos hijos de Dios. Ahora podemos llegar a su presencia todas las veces que queramos, a la hora que queramos. El Padre está al pendiente, Él quiere ver a sus hijos allí y a sus hijas. Yo quiero ver a mis nietos ahora, quiero ver a mis hijas. Quiero ver a mi hijo, quiero verlos. Me siento feliz cuando están conmigo. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, ¿está complaciendo al Padre? No es llegar, Padre, yo necesito esto y esto y esto y esto. No, vaya y esté en su presencia. Acerquémonos todas las veces que podamos delante de Dios. Es cierto, a veces hay necesidades,
Él dice, venid todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay días en que le digo, Padre, tú sabes lo que necesito. Tu consuelo, tu apoyo, tu ayuda. Y escúcheme, ven, cristianos, escúchelo bien. Si usted se llama cristiano y no lleva una vida de oración, el enemigo le va a ganar la batalla. El Señor dice en su palabra que el creyente debe perseverar en oración hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe perseverar en oración hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 6:18, si quieren buscarlo, allí San Pablo dice, orando en todo tiempo, ¿verdad? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por nosotros también. No quiero, como dije, entretenerlos, sino que nos ubiquemos, que es una necesidad la oración constante. Y tenemos el mejor ejemplo, ya no en San Pablo, ya no en San Mateo, ya no en los discípulos, ya no en la iglesia primitiva, sino en nuestro bendito Salvador. Él se pasaba las noches delante de su Padre y al día siguiente iba a compartir las verdades divinas. De tal manera que a veces estaba tan cansado que una vez se durmió en una barca y la tempestad arreciaba, ¿se acuerdan? Los discípulos fueron, Señor, estamos a punto de ahogarnos y tú durmiendo. Sí, a veces tendremos que pasarnos las noches en oración sin dormir. Pero dice el versículo 18, ya lo leímos, Efesios 6:18. Orando en el Espíritu. La batalla del creyente contra las fuerzas espirituales de Satanás exige la intensidad de la oración, es decir, orar en el Espíritu, en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica, por todos los santos, con toda perseverancia. No debe considerarse la oración simplemente como un arma más, sino como parte del conflicto mismo. Dice que Él nos ha llamado a ser colaboradores con Él. Nosotros estamos estableciendo su reino con Él en esta tierra. Y es a través de la oración, de la oración, de la oración. Estoy aquí, hace 46 años, casi fui salvo por una anciana que siempre oraba. Y por eso estoy por la gracia de Dios. Así que entonces, no debe considerarse la oración como un arma más, sino como parte del conflicto mismo, en el que la victoria se gana por los creyentes. ¿Me está escuchando? La victoria se gana por los creyentes en Cristo al trabajar juntos con Dios mismo. Dejar de orar con diligencia, con toda oración, en toda situación, escúcheme bien, es rendirse al enemigo. Ya he orado, mejor ya dejo las cosas. Lo que ha de pasar, pasar. No. No hay fatalismo en Dios. Él dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Esto que sirva para los que empiezan, pero también para los que ya tienen tiempo. Escúcheme bien, a veces nos preocupamos del negocio, del trabajo. Yo veo ahora edificios que se están levantando tan grandes, y yo veo un letrero que dice perecedero. ¿Qué nos llevaremos de esta tierra?
¿Qué nos llevaremos? Pero el afán, los negocios, esto, no tengo tiempo porque trabajo, chambeo y esto y aquello. El pastor está recalcando por qué él está dedicado a eso. Un día usted lo va a dejar todo. ¿Sí o no? Si bien nos pondrán un traje como este, una corbata. Y tal vez nos pongan unos billetes ahí para el camino, para los panteoneros. Porque a veces creo que destapan, ¿no? Todo lo vamos a dejar. Es tiempo de que aprendamos estas cosas. Creyentes, los que ya tienen tiempo, vuelvan a eso. No es religiosidad, no es fanatismo, es una necesidad. ¿Cuántas veces yo me acuerdo, Dios Señor, gracias por el oxígeno? Gracias por el oxígeno. ¿Cuánto le cuesta? Si nos cobraran el oxígeno, ¿de cuántos años? Haga cuentas. No tendría ni dinero para pagar. Dios habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que entonces, dice la Biblia, orad sin cesar. Sigamos orando, que sigamos orando. El creyente, vuelvo a repetir, debe perseverar en oración hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa viuda no dejaba de molestar al juez. A donde lo encontrara, donde lo viera. Señor juez, por favor, hágame justicia. Por favor, hágame justicia. Si lo encontraban, señor juez, hágame justicia. En cualquier mall que se lo encontrara. Porque posiblemente el juez no iba a la central de abastos, pero andaba en los malls de su tiempo, y allí machacándole, moliéndolo, como dicen en otras palabras. ¿Me estoy explicando? En Colosenses 4:2 dice la Sagrada Escritura, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que nos sea abierta puertas. Dice la Biblia, perseverad. Hay un dicho del mundo que dice que el que persevera, ¿sí se acuerdan de ese dicho? ¿El que persevera qué? Alcanza. ¿En qué Biblia está? Maestro, ¿no está en la Biblia? Pero dice el que persevera alcanza, Es un dicho del mundo, es sabiduría, si ustedes quieren, de la sociedad. Perseverad en la oración velando. Perseverad significa sean constantes o dedíquense, e implica permanencia en la oración con persistencia y fervor. Dice velando, que significa espiritualmente despierto o vigilante. Por eso muchas veces yo le he dicho, yo no creo en el insomnio de los cristianos o cristianas. Hoy apenas esta noche dormí más o menos bien. Pero si duermo 3 o 2 horas y media es mucho. Pero yo le he dicho, Dios, no me importa, si tengo de desvelarme, estoy listo, Señor. Pon en mi corazón lo que debo hacer. Y a veces es orar en lenguas, orar en el Espíritu, u orar con gemidos indecibles, como dice Pablo. Y escúchame bien, muchas de las derrotas de ustedes es porque no oran. Es porque no buscamos al Señor. Así que entonces velando o espiritualmente despierto, vigilante, a fin de dedicarse con fervor en la oración, el creyente debe estar alerta respecto a las muchas cosas que lo desviarían de ese propósito. Satanás y las debilidades de la naturaleza humana
influirán con el fin de que se descuide la oración. Es que estoy cansado, es que no. O las distracciones en el internet, en la televisión, en muchas cosas. Necesitamos tener cuidado de las distracciones. Aún ya decidimos orar, pero el teléfono, creo que no lo colgué. Nos inclinamos a orar, o acostados, o sentados, o de pie, o de rodillas. Creo que voy a ver No debe haber distracciones. Hay que disciplinarse para orar lo bastante como para lograr la victoria en la vida cristiana. Esa era una práctica esencial de los creyentes de la iglesia primitiva, que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y dice Hechos 2:42, y perseveraban en las oraciones, aparte del partimiento del pan. Pero ellos perseveraban en las oraciones. Esa dedicación a la oración debe de ir acompañada con gratitud a Cristo por todas sus bendiciones. Así que, si usted es creyente y no persevera en la oración, no necesitamos gritar. No necesitamos orar en voz alta. Si nuestro cónyuge o nuestra hermana, nuestro hermano que está durmiendo junto a nosotros, Señor, te pido, Señor, en esta noche, déjelo dormir. No necesitamos importunar a los demás. Seamos discretos, seamos sabios. Yo recuerdo que en una ocasión, en una reunión de pastores interdenominacional, nuestros hermanos bautistas y presbiterianos eran muy tranquilos, estaban orando. Pero los pentecostales, algunos son destapados. Señor, te pido que te pida, Señor, que tú hagas esto y que hagas aquello. Y un pastor de esos quietecitos fue y le dijo, hermano, Dios no está sordo. Sí, ¿verdad? Pero tampoco es nervioso. Pero necesitamos ser sabios. Yo a veces, mi esposa está durmiendo y yo estoy orando en el Espíritu, en voz baja, o gimiendo nada más. No podemos decir a nuestro cónyuge, caballeros, levántate floja, ponte a orar conmigo, déjela que descanse. Usted ni siquiera lavar los trastos se preocupa. ¿Cuántos hombres lavan los trastos? Yo le he dicho a Dios, a veces mi esposa me ayuda mucho en la obra de Dios. ¿Por qué no ayudarle? En segundo lugar, el creyente tiene un adversario en esta vida. ¿Me está escuchando? Así como la viuda iba al juez y le decía, hazme caso, hazme justicia de mi adversario, aquel yo no sé qué le habría hecho, le quitó un terreno, le quedó de ver una gran cantidad, yo no lo sé, la Biblia no nos dice, pero una cosa urgente, porque esta viuda siempre estaba allí, esperaba que saliera de la oficina el juez, y le decía, señor juez, hágame caso, y a donde estuviera el juez, yo creo que lo andaba persiguiendo casi. Nosotros tenemos un adversario que se opone y que no deja que sucedan las cosas. Dice allí en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Usted y yo tenemos un adversario que no quiere que obedezcamos a Dios, que quiere distraernos, que quiere meternos otra vez a la vida que llevábamos como pecadores, que volvamos a hacer lo mismo. Cuando la humanidad cayó en pecado por Adán,
cuando nos metió en ese lío, dice la Sagrada Escritura que Satanás se convirtió en el gobernante del mundo. Él domina el mundo entero, patrulla esta tierra y es el comandante en un ejército de espíritus malignos, por medio de los cuales esclaviza y mantiene cautivos a los que están sin Cristo. Tú y yo ya no somos esclavos de Satanás. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Satanás ya no puede hacer conmigo lo que él quiere hacer. No puede menos esclavizarme. Yo le digo, Satanás, párate. En el nombre de Jesús. No tiene ninguna autoridad. Satanás conoce a los charlatanes. Satanás sabe quién de veras camina con Dios y quién no, y tiene alto respeto. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida. Así que entonces, solamente los que creen en Cristo han sido liberados del poder de Satanás. Sin embargo, dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esto está hablando de cristianos y cristianas. ¿Quién está descuidado? ¿Quién? Para echarme encima. ¿Sabe usted de cristianos que un día hasta predicaron la palabra de Dios y hoy están viviendo en pecado? ¿Sí? Si sabe, no me lo diga, no necesito saber. Guarde su chisme. Pero hay quienes hasta predicaron la palabra de Dios o murieron trágicamente o están mal. Porque el Satanás anda como león rugiente. ¿Quién puede imitar al león? ¿Alguien es león? Anda buscando a los cristianos, aquellos que vienen de convivencia cristiana, ¿verdad? Los que siempre están, en lugar de alabar al Señor, estamos alabando al Señor, no está mal que tomen un chicle, pero cuando vamos a alabar al Señor, no vamos a alabarlo. Así que no tenemos un adversario, pero la oración nos protegerá, nos guardará de todo mal. En el Padre nuestro, el Señor Jesucristo dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que el príncipe de este mundo, escúcheme bien, un día será echado fuera. La derrota de Satanás y de todo lo que representa comenzó mediante la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero su derrota final ocurrirá cuando sea arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Eso lo encuentra en Apocalipsis 20:10. Sin embargo, en la actualidad Satanás todavía está activo y es el gobernante o el príncipe de este mundo. Satanás tiene poder y autoridad en el mundo y usa las cosas del mundo contra Cristo y contra la iglesia. Por eso la Biblia dice allá en Santiago 4:4, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si usted dice, bueno, que no sepan que yo soy cristiano porque le entro a todo. Si me invitan a un bailecito, pues órale, ¿verdad? Una copita, cruzadito. Que no sepan. Yo era un pipa. Yo era una locomotora. Yo a veces ahora pienso, ¿por qué no me puso un tubo aquí para que saliera todo el humo? Porque es la moda entre los actores. El que no fumaba es que no estaba en el ambiente. Que sepan que tú eres cristiano, y no porque yo soy cristiano, ¿qué? No. Por tus hechos, por tus frutos. Eres una fanática, ni te vale lo que has estudiado y
te lavó el coco ese pastor. No, yo no le he lavado el coco a nadie. Cristo nos lavó todo, no solamente el coco, ¿sí? Caballero, ya decídete. Acuérdate, Dios te está hablando a través de su palabra. Si no hacemos caso al Señor, ya no hay nadie. Pero en cuanto a mí, yo ceso mi responsabilidad en esta mañana. Así que entonces necesitamos tomar en cuenta que hay un adversario que está buscándonos para acabarnos, para meternos en algún problema, para que digan, ya ves, ya pecaste, ya, olvídate. Ya no sirves para eso. Hay todavía arrepentimiento. El pecado de muerte es decir, Dios no me interesa todo y morir así. Pero escúchenme bien, damas y caballeros, si alguien ha caído otra vez en pecado, en peores cosas, arrepiéntase de verdad y apártese. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta son dos cosas. Alcanza misericordia. Que Satanás no venga y dice, ya ves, ya caíste, ya estás enamorando a la secretaria, o la secretaria está echando a los perros. ¿Sí entienden ese lenguaje? Los caballeros entienden eso, ¿verdad? Arrepiéntete y apártate. Lo que sea. Porque su sacrificio en la cruz fue todo suficiente. Pero si tú mueres siendo pecador y no te arrepientes, te vas al lago de fuego ardiendo con azufre. Mientras tengamos vida tenemos la oportunidad. Bueno, me arrepiento y le pido perdón. Me arrepiento y le pido perdón. Me arrepiento y le pido perdón. Ese es un juego del cual Satanás te puede matar. He dicho algunas veces, conocí a un hombre joven, era cristiano, se metió no sé en cuántos líos, lo asesinaron. Si le gusta el chisme, venga y diga, pastor, ¿y quién fue? Yo se lo digo. Y sería un mentiroso si se lo digo. Que en tercer lugar, el creyente en sus oraciones debe clamar contra el pecado y a favor de la justicia. En estos días hay muchos que han sacado a Dios de sus fronteras. No solamente hablando de los Estados Unidos, que fue fundada por hombres que tenían temor de Dios. A eso se debió su grandeza, pero van en descendencia. Pero ellos, habiendo sido fundados por creyentes, establecieron la oración, las escuelas, la lectura de la Biblia, y ¿saben qué ha hecho? No te queremos, Dios. La Biblia afuera, las oraciones no más. Y han sacado casi a Dios de sus fronteras. No te queremos. Y sean en Estados Unidos, o sea en México, o sea en cualquier país, los gobernantes son los causantes de que venga maldición sobre la sociedad. Por eso tú y yo debemos clamar en contra de los pecados, clamar contra el pecado y a favor de la justicia. Por eso la Biblia nos dice que debemos orar por nuestras autoridades para que hagan lo correcto. Un día van a dar cuenta ellos. Hay quienes han dictado leyes en contra de la naturaleza. Un día van a dar cuenta. Ahora que estuve viendo esto en el Distrito Federal y en Iztapalapa y en el Estado de México, es una desgracia de veras. Yo dije, los gobernantes están permitiendo, no que Dios haga juicio,
si nos están desprotegiendo a la sociedad. Hay bendición cuando las autoridades verdaderamente tienen respeto a Dios. Por eso usted y yo tenemos que pedir a Dios y clamar en nuestras oraciones: pon adoradores en el gobierno, pon gente que te tema, Señor, gente que conozca tu palabra, y permítanme del partido que sea, pon a las mejores personas, pon a las mejores personas. Más cuando oramos para que Dios ponga adoradores en los puestos claves de gobierno. El presidente Calderón no está a favor de las leyes que se han dictado en el Distrito Federal. A veces le han dicho las autoridades: no te queremos, Dios, no nos importa lo que tú pienses. Aquí somos laicos y no te metas aquí. Un día van a sufrir las consecuencias. Y lo peor es que están arrastrando a tanta gente inocente. Tanta gente inocente. Por eso debemos clamar contra el pecado y contra la injusticia, y orar por la justicia en nuestra nación. Así que el Salmo 68, si ustedes lo pudieran adoptar para estarlo leyendo cuando ustedes oran, sería bueno. Salmo 68, y quiero que se pongan de pie un momentito para leerlo, cuando menos los primeros versículos. Tenemos que decirle muchas veces a Dios: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, Ja es su nombre, alegraos delante de él. Y así léanlo. Si ustedes lo adoptan en sus oraciones, de vez en cuando háganlo. Levántate Dios y huyan tus enemigos. ¿Quién son los enemigos de Dios? Lo que dice Dios: no te metas aquí. Aquí soy yo y tú no te metas. Son enemigos, sobre todo cuando están en oposición a los mandamientos de Dios. Por eso usted y yo tenemos que clamar a Dios contra el pecado y contra la injusticia. Y orar porque se haga la justicia correcta aquí en nuestro país. En cuarto lugar, la oración persistente del creyente se le contará como fe. Se le contará como fe. Esta viuda, a donde encontraba el juez: Señor juez, hazme justicia. Señor juez, hazme justicia. Señor juez, hazme justicia. Señor juez, hazme justicia. Dice: oíd lo que dice el juez injusto. Dice: pero es que ya le he pedido a Dios mucho tiempo. Síguele pidiendo. Dios no se cansa, no es nervioso. No dice: ya vienes otra vez con tus cuentos, ya, quítate, ya lo sé. No, Él es un padre. ¿Han visto a los niños cuando van con su padre? No le dicen muchas cosas: papá, tengo miedo, ayúdame. Papá, quiero pan. Aunque no le digas todo, imagínate que un niño llega y le dice: papá, mira, pasé allí por la Colonia Reforma, por el Boulevard Vasconcelos,
y vi una panadería y allí están haciendo pan. Me metí y me gustó tal pan, la concha o el concho, yo no sé. Dame pan. No, él llega con su padre y dice pan. No necesitamos tantas palabras. Dice el Señor en su palabra, lo vuelvo a repetir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando te sientas deprimido, cuando te sientas cansado, cuando te sientas que no vales nada, ve a tu Padre y Él te dará un abrazo y te dirá, tú eres mi hijo o mi hija, mi amado hijo, mi amada hija. En la obra de Dios a través de los años, en más de 38 años, yo muchas veces llegaba del campo a tirarme allí al piso. Muchas veces llegaba de la calle con cargas tremendas a tirarme allí en mi oficina. A veces nada más era llorar, a veces nada más era gemir. No necesitamos, como antes mi abuela iba rezando su rosario. Por eso cuando le saludó doña Justita, ¿cómo está? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Iba tan metida en Dios. Yo creo que mi suegra va a ser salva, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mi abuelo era un poco más sabio, Emilio Morales, no muy alto, bajito de estatura, güero, de ojos azules, muy sabio, músico. Decía, hijo, cuando yo voy a la iglesia, no me postro de nadie, solamente voy al Santísimo, en su concepto, a Dios nada más. Ahora tenemos al Dios verdadero, ¿por qué no clamar a Él? ¿Por qué no buscar su rostro? ¿Por qué perder el tiempo en venenovelas? Perder el tiempo en la computadora, perder el tiempo, claro, si es trabajo, no hay problema. Perder el tiempo en distracciones. Cuando Dios nos está llamando a la oración, porque Dios quiere quizá prevenir de un desastre, de un problema. Somos testigos del año 99, el 30 de septiembre, cuando un día antes del terremoto de 7.4 o 7.3, hace unos días leí en el periódico que era un terremoto de 7.4 en la escala de Richter. La noche antes ni siquiera sabíamos que iba a haber un terremoto al día siguiente, cerca de las 11 de la mañana. Todo el día, toda la reunión del miércoles antes, estuvimos cantando, que tu gloria venga aquí, que tu gloria venga aquí, que tu gloria venga aquí, que tu gloria venga aquí. No sabíamos, ya dejó de compartir el que iba a compartir, ya no hubo otras cosas. Que tu gloria venga aquí, que tu gloria venga aquí. No pudimos, yo creo que nos llevamos más de 2 horas repitiendo ese canto. El Espíritu Santo nos estaba motivando. Al día siguiente vino ese terremoto. Hubieron daños en Oaxaca, pero no a tal grado. ¿De cuántos fue el terremoto allá en Haití? Investíguenlo si quieren. Pero los expertos dijeron Oaxaca fue devastada. No, señor. Hubo un pueblo, una iglesia que estuvo clamando y suplicando a Dios, que tu gloria esté aquí, que tu gloria esté aquí. A donde está la iglesia está la presencia de Dios. A donde está usted está la presencia de Dios. En estos días hay unos pasos, hay fiesta patronal. ¿Saben lo que he estado haciendo? Señor, bendigo a nuestra gente, bendigo a cada persona, a cada hombre. Teníamos un sonido digital allí a todo volumen,
a 6 metros quizá de nuestra recámara. ¡Pum, pum, pum, pum! Señor, yo bendigo, Señor, estas personas. Yo los bendigo. Usted y yo tenemos que bendecir a nuestra ciudad, a nuestra sociedad. Ya no diga, te reprendo, Satanás, fuera. No, vamos a bendecirlos. Dios nos ha llamado para bendecir a los demás. Aún dice el Señor, a los que te maldicen, bendícelos. A los que te persiguen, ora por ellos. Necesitamos bendecir a nuestra ciudad. Vaya y salga, porque donde está la iglesia está el Señor, y donde está el Señor está la bendición. Como dije, si usted es un charlatán, como alguien decía de uno que hasta predicaba la palabra de Dios, decían que en su trabajo le decían el diablo. Y él hasta predicaba y se iba a las misiones. Ya tuvimos que prohibirla. No sé, pero dice que sus compañeros decían, ¿sabe cómo le decimos allá? El diablo. ¿Por qué? Yo no sé. Nunca lo investigué. No es mi asunto. De mí pueden decir lo peor. De usted pueden decir lo peor. Pero otra cosa es que seamos de verdad. Hace años, cuando mis hijas eran jovencitas, gentes que empezaban a conocer la palabra, decían, vente, vamos allá a oír la palabra de Dios. No, si ese hombre lo he visto con varias muchachas. Le digo, tengo 5 mujeres. ¿5 mujeres? Sí. Mi esposa y mis 4 hijas. ¿Quién sabe quién? Una vez una mujer le dijo a otro creyente, si quieres yo te lo compruebo, yo lo he visto con varias mujeres. Bueno, aquí estoy hace 38 años esperando. De usted y de mí pueden decir lo peor, pero ¿será cierto? Vivamos de tal manera que los demás digan, bueno, aunque me cae gordo este o esta, porque usted le cae gordo a alguno, ¿no? O a algunas. Esta siempre me está hablando de la palabra de Dios, y que arrepiéntete y que busca a Dios. Ya me cayó gorda. Aunque le caiga gorda, para Dios usted está esbelta. Para usted es una persona apreciada. ¿Le seguimos o lo dejamos ahí? Ay, es que ya tengo que desayunar. Por segunda vez, algunos. Sí, porque no oran. Dice que los cristianos no oran, no ayunan, pero ¿cómo comen? Si usted sigue orando, se le va a contar como fe. Esta mujer clamó al juez, y dice la Sagrada Escritura, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si el juez hizo justicia, ¿cuánto más el juez justo de toda la tierra, que es nuestro Padre? Dice que Él dará cosas buenas a los que le piden. La última cosa y termino. Creyente debe perseverar en oración. Escúcheme bien, ya que en los últimos días aumentará la oposición diabólica. Aumentará la oposición diabólica. Estamos viendo eso. Estamos viendo en estos días esa oposición a través de muchas cosas. A través del pecado, a través de las nuevas leyes en algunos lugares. En fin, hay una oposición, hay un gran crecimiento de religiones extrañas. Dice en primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, está con mayúscula, habla del Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto ha sido profetizado hace más de 1000 años.
1000 y pico de años. Algunos apostatarán de la fe. Viene una gran apostasía. ¿Quiénes son los apóstatas? Aquellos que conocieron al Señor y se han retirado, ya no quieren seguir. Se han entregado a pasiones deshonestas, a toda clase de vicios y de cosas. Y aunque hayan predicado la palabra de Dios, en la iglesia aparecerán dentro de la iglesia ministros que tienen mucho talento y predican bajo una unción poderosa de Dios. Algunos harán grandes proezas en nombre de Dios y predicarán con eficacia la verdad del Evangelio, pero se apartarán de la fe y poco a poco se volverán a espíritus seductores y a doctrinas falsas. Extraviarán a muchos debido a su anterior unción y celo por Dios. Muchos se apartarán de los creyentes en los últimos días. Así que muchas iglesias, muy pocos, se opondrán al Evangelio tergiversado de ministros y educadores bíblicos intransigentes. Ahora en las iglesias, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro, cosas raras que en algunos lugares se están haciendo. No hay más que la palabra de Dios. Lo que esto dice, hay que obedecer. Ni que porque te voy a dar agua, ni que porque voy a echar sal, ni que porque vamos a... No, son cosas extrañas. Y muchos serán desviados de la verdad. Por eso tú y yo tenemos que aprender bien lo que dice la palabra de Dios. Como dije en 1 Timoteo, dice que habrá un día de gran apostasía. Aún el Señor nos advierte en San Mateo 7, 37 al 39, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque a veces nos vamos con la finta. El miércoles decía Edgar en su exposición, dice, muchos dicen, ¿y por qué aquí no hacemos congresos? ¿Y por qué aquí no hacemos conciertos? ¿Y por qué aquí no hacemos esto otro? ¿Y por qué aquí no hacemos esto otro? Ahora que estuvimos en Puebla, Roberto Evans dice que en la iglesia a veces se hacen cosas nada más para entretener a la gente. Dice que a veces cuando llega y está en una iglesia y toma el lugar, dice, ¿qué quieren? ¿Circo o pan? ¿Qué quieren? ¿Quieren circo? Les voy a hacer circo. Los voy a hacer reír, los voy a entretener. Pero si quieren pan, les voy a dar el pan. A veces hay quienes ahora están haciendo tantas cosas para que lo reconozcan. Supe de un cantante que vino hace algún tiempo, y según me decían que ese cantante estuvo aquí en un concierto. Dijo, pónganme 2 reflectores a mí, aunque el sonido no esté bien, pero que me vean a mí. Digo, qué idolatría. Que vean a Cristo, mi Señor. Que vean a Jesús en nosotros. A mí me dijeron que si este cantante centroamericano podía venir aquí, le dijo, después vemos. No me interesa. Mientras anden buscando que me reconozcan, yo no quiero a ninguno de ellos. Y Edgar decía, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? ¿Y por qué tenemos que estar aquí los primeros viernes de mes orando y clamando a Dios? Porque eso es lo que nos dijo el Señor Jesucristo. No dijo, hagan conciertos, hagan congresos, sí, no está mal. Pero Él dijo, y les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Léalo, escúchelo. El Señor va a venir por los suyos, que lo estarán esperando. Voy a terminar con esto. En San Juan 14, dice los primeros versículos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor dijo, vendré otra vez. Él viene por segunda vez. Las señales ya se están empezando a notar, ya se están viendo. La multiplicación de la maldad, el cambio del clima, los desastres que están ocurriendo, como esa situación de más de 200,000 muertos y de los que han sacado de los escombros en Haití. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que Dios está mandando juicio, sino que a veces los gobernantes están exponiendo a la humanidad a desastres como esos. Y Satanás, listo para llevarse a muchos al infierno. Porque como dije al principio, si todo se acabara en la tumba, bueno, pues ya comamos y bebamos y ya mañana moriremos. No es así. Vamos a cuidar nuestra vida. Y termino con esto. Tan cierto como que Cristo fue al cielo, es que Él volverá de la presencia de su Padre para llevar a quienes, a todos. No, hay muchas gentes que no conocen la palabra y dicen, no, pues todos somos hijos de Dios. No. El borrachito le dice, oye, ¿tienes que arrepentir? No, yo también soy un hijo de Dios. El brujo también es un hijo de Dios, según él. Y la brujita también es una hija de Dios, que le echa las cartas y que el horóscopo y que esto y que aquello. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y lo tienen como el Señor de su vida, el que Él manda, el que Él ordena. Así que entonces Cristo fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere su mansión? Pues yo lo quiero con alberca y jacuzzi y también su cantina. ¿Alguien quiere con cantina? Se acabó. Así que entonces el propósito final del regreso del Señor es que los creyentes estén para siempre con Él. Cuando dice el Señor en San Juan 14, y os tomaré a mí mismo, se refiere al arrebatamiento cuando todos los creyentes que estén vivos serán arrebatados. Así dice en la carta de San Pablo a los Tesalonicenses 4:17. Dice, los creyentes que estén vivos serán llevados por el Señor a las nubes y así estarán para siempre con el Señor. Pero antes dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que entonces la venida de Cristo por sus fieles les proporcionará la manera de escapar de la hora de la prueba que viene sobre este mundo. Cosas terribles vienen para este mundo. Cosas terribles vienen para este mundo. Eso lo pueden ver San Lucas 21:36, en 1 Tesalonicenses 1:10, en Apocalipsis 3:10, cosas terribles. Esa eterna y gloriosa reunión es una doctrina reconfortante para todos los seguidores de Jesucristo que desean estar siempre con el Señor. Por tanto, deben animarse unos a otros con estas palabras. Vamos a terminar leyendo 1 Tesalonicenses 4:17 y 18. Desde el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando a los creyentes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a vivir la vida cristiana y vamos a estar preparados para la venida del Señor. Dice que 2 estarán en una cama,
El uno será llevado y el otro será dejado. ¿Quién será será de ustedes y quién se quedará? A las peores cosas, a los peores juicios del mundo. Entonces sí, Dios va a hacer juicio. Dice que los hombres se morirán de temor, de miedo. Vea el Apocalipsis. Así que nosotros decidimos. Yo les pregunto, ¿oraremos sin cesar? ¿Cuántos lo van a hacer? Si usted, a pesar de levantar sus manos, no lo hace, y es asunto. Pero ese le va a mantener fortalecido y listo para saber lo que quiere que usted haga. Dios nos ha hablado y ya de nosotros depende lo que vamos a hacer. Padre, te damos gracias. No estamos aquí para perder el tiempo ni ser entretenidos. Tú quieres que sepamos todas las cosas que vienen sobre este mundo, por la dureza de los hombres, por la rebelión de los que no quieren nada contigo, de los que quieren seguir viviendo a su manera. Pero también nos has hablado, Señor, para aquellos, alentándonos para vivir como dice tu palabra. Tú nos adviertes a través de esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No importa si al día siguiente vamos a trabajar y hemos dormido 2 horas o 2 horas y media. Tú nos fortalecerás, pero prevendrás muchas cosas en contra de los nuestros. Sobre todo en estos días cuando nuestros hijos, nuestros pequeños hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros juniors y nuestros jóvenes pueden ser pasto de las acechanzas del enemigo a través de tanto pecado, tanto vicio, tantas cosas. Queremos llevar en alto delante de ti a nuestros pequeños, a nuestros juniors, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, llevar a toda la familia, Señor, delante de ti para que tú los protejas de todo mal y los llenes de tu Espíritu Santo. Hoy en este día te damos gracias por tu palabra.